Tenemos de título de este encuentro la numerología de la Geulá, la numerología de la redención, que tiene que ver con todos los números de toda la Geulá, de todo esto. Re frío, me dice Diana, así que acá estaba bien fresquito a la mañana. Bueno, estamos en invierno, hay que calentar un poco esto con el fuego de la Torá. Hay que hacer una especie de fogata ahora sí que nos dé un poco de calor. Bienvenido Germán, un conocido de Twitter. Bienvenido. Así que bueno, hoy todo el tema es los números. Y los números, estas cuestiones que tanto nos apasionan. Me están saludando desde Canadá, Eben, ahí en Facebook. Los números que nos apasionan tanto, toda la cuestión que tiene que ver con el detrás de cámara de las letras, qué hay atrás de cada letra, qué hay realmente, qué mensaje encubierto hay, cuántos aprendizajes podemos tener de los números, tanto que se habla en la Torá del término gematria, que es una palabra griega que tiene que ver con la sumatoria del valor numérico de cada letra, también con los números en sí. La Torá pone mucho hincapié en los números. Y la verdad que en toda esta introducción vale la pena agregar también que estamos en esta semana leemos no una parshá de la Torá, leemos dos. La primera sección se llama Matot, la segunda Masei, pero lo interesante de esto que en Masei es una parshá que se llama Viajes. Pronto vamos a hacer todos los viajes que queramos y sobre todo el viaje a la tierra de Israel con el Mashiach. Si pasamos por la costa y nos da mucho apuzón también viene bien. Después de tanto encierro, justo estamos en una parshá que se llama Masei y que relata viajes. Y los viajes están enumerados y en todo el judaísmo escuchamos que hay 42 viajes y cada número implica algo, cada número realmente tiene un mensaje, cada número tiene una enseñanza, cada número tiene una aplicación a la vida, al hoy, a la hora. Y por supuesto a lo que es el objetivo y el sentido de nuestras vidas, el objetivo de la creación, como está traído en la Torá, que Dios tiene un plan, hacer de este mundo una morada para su revelación, para su presencia, y eso lo ejecuta la humanidad y el pueblo judío en particular. Y dentro de toda esta cuestión que nosotros la llamamos Mashiach, que es la hora Mashiach, el tema central que nos reúne, Mashiach, este rey, este líder judío, esta expansión de Moisés, el primer libertador, este vástago de David, descendiente de la dinastía del rey David, que va a llevar al mundo al cumplimiento de su objetivo. Y si empezamos a hablar de números, cuando empezamos a investigar todo lo que es la numerología de la creación, la numerología de lo que vivimos, del objetivo en sí de este mundo, tal como lo plantea la Torá, por supuesto partimos del número 1, tal vez el versículo más célebre del judaísmo, el Shema Israel, ¿sí?, que decimos a la mañana y a la noche, que se dice en momentos así apasionantes de nuestra vida, o se dice en momentos así extremos muchas veces como en la historia. Oye Israel, entiende Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno. Entonces el número 1, por supuesto, está asociado a Dios. Si bien a veces traducimos ahí que no es uno, es todo, de todas maneras, ayer me escribió en la Torá que Él es uno. Es el número que a primera vista tiene que ver con esta palabra tan difícil que es unicidad, con esto que hay un Dios, una sola existencia y todo lo que existe, la multiplicidad de especies con sus millones y millones de componentes, parten de ese número 1. Así todo, el número 1, si bien es un representante fiel del Creador, y así el Creador eligió en ese versículo utilizar este número, de todas maneras, siempre estudiamos que el número 1 no es la máxima unidad. El número 1 no es la máxima fusión que quiere demostrar cuáles son los procesos espirituales que están dentro y funcionan en la creación. En general, y esto se estudia mucho en la época de Shavuot, hace un mes y medio atrás, en la época de entrega de la Torá, el número 1 representa lo divino, mientras que el número 2 es lo mundano. ¿Por qué el número 2 es lo mundano? El número 2 es como estas paralelas que no se tocan. El número 2 representa de alguna manera la fragmentación existencial, como los picos de las montañas que describe el Zohar, la Kabbalah,
Si bien las montañas tienen la misma base, el mismo terreno, cuando las montañas se desarrollan tienen picos separados, es decir, entidades independientes. Acá me dice Flavia, vamos a pedir refuá por Samuel Ben Miriam. Y de paso, me hace acordar Flavia, gracias, vamos a pedir refuá por Zime Bat Rebeca. Que tengan salud, ¿sí? Tanto Samuel Ben Miriam, Zime Bat Rebeca, todos los que ustedes quieran anotar por el chat, tanto en Facebook, tanto en Zoom. Realmente que Dios le otorgue salud, que ya termine todo esto, que pase el invierno, como decía el ingeniero, y que venga ya la salud para todos. Entonces el número 2 tiene que ver justamente como si fuera un análisis donde ponemos un reactivo. El número 2 es el que desafía al 1. Es toda esta existencia, el mundo que Hashem lo creó tal cual lo vemos, que oculta su presencia, como siempre vemos que Olam, que es en hebreo mundo, viene de Elem, de ocultamiento. Y este ocultamiento es de alguna manera el reactivo que desafía esa unicidad, a ese número 1. Es decir, el número 1, que tiene que ver con la creación, con la divinidad, es un número importante y realmente su mismo nombre denota unidad, unión, unicidad, todas las palabras que podemos extraer de ahí. Pero de todas maneras el número 1 todavía no tuvo un reactivo, no lo pusimos a prueba. Es decir, las cosas funcionan y son ciertas, pero en algún momento hay que hacer alguna prueba empírica, hay que ponerlo, vieron como una campera muy linda. El primer día que se nos va, que viene el frío, nos ponemos la campera, resulta que la campera no abriga nada. Era muy linda campera, pero no abriga. Bueno, esto es con el tema del número 1. Dios nos da la posibilidad de experimentar esa unidad, esa fusión, eso que todo es divinidad, y ese es el número 2, que es el mundo. Y cuando el 1 y el 2 interactúan, llegamos al número 3. Este número 3 que es definido por la Torá como la máxima expresión de unicidad divina, la máxima expresión de unidad. Hasta el número 3 es señalado y definido como consolidación, fuerza, la famosa palabra hazaká. 3 no son multitud en hebreo, 3 es hazaká, es determinación, consolidación, fuerza. El 1 y el 2 de alguna manera implican inestabilidad, tienen que ver juntamente con algo todavía volátil, con algo que no es seguro, con un reactivo que es el número 2 que viene a desafiar al número 1 que todavía no fue puesto a prueba. Viene el número 3 y el número 3 es consolidación. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en ese proceso del 1 al 5 estamos inmersos en estos días tan especiales, en estos momentos tan especiales del pueblo judío, de la historia. Estamos en esta franja del 1 al 5 que tiene que ver con el desarrollo de nuestras almas. Hay 5 niveles del alma, hay 5 estratos en lo que es la revelación del Mashiach, del cumplimiento del objetivo de la creación. Y por eso es tan importante aprender de estos números. Incluso Moshe tiene un valor numérico de 345, un día podemos jugar con esto, me pueden pedir cómo cada letra con su número para estudiar y para jugar. Hay aplicaciones hoy en día para Android, para iPhone, son calculadoras de Gematriot, vos ponés palabras en hebreo y te calcula cuánto vale. Moshe, la Mem vale 40, la Shin vale 300 y la Hei, la última, vale 5, Moshe vale 345. Interesante de todo esto, que Moshe tiene el 3, el 4 y el 5, 345. Y les decía que el 3 es consolidación, por eso todas las cuestiones que tienen que ver con la estabilidad espiritual, con la Torah misma, están asociadas al número 3. El pueblo judío se compone de 3, Coanim, Levim e Israel. 3 partes del pueblo, el Israel común y corriente, las tribus, los Coanim y Levim, que son otras 2 partes que están dedicados a lo sagrado en exclusiva. La Torah escrita tiene 3 partes, el Tanaj, Torah, Nevim, Vejetubim. La Torah se entrega después de 3 días de preparación. Todos estos ejemplos que solemos estudiar, cómo toda la teoría del judaísmo se asocia al 3, cómo el 3 es el mes de entrega de la Torah, tanto la Torah revelada en los meses de verano del hemisferio norte, que es Sivan, o la Torah del Hasidismo, que es el núcleo interior de la Torah, que se entrega en Kislev, el mes de Hanukkah, que es el tercer mes
de los meses de invierno. El 3, por sobre todas las cosas, simboliza esto, Hazaká, y tiene que ver mucho con esta parashá, porque nosotros terminamos esta semana el cuarto libro de la Torá, y cuando terminamos el cuarto libro de la Torá, si Dios quiere, en los lugares que se lee la Torá, todos los judíos solemos clamar todos juntos, Hazak, Hazak, Benit Hazek, fuerza, fuerza, fortalezcámonos. 3 veces la expresión de fuerza, 3 veces una expresión realmente de equilibrio. Y esta semana el Rebbe Lubavitch nos enseña que este fenómeno de interacción del 1 al 5, los números elementales, los que componen una mano, por algo en la Torá siempre se habla de yad, de mano, la mano de Hashem, la mano fuerte, la mano grande, la mano poderosa, siempre los 5 dedos divinos, como el famoso Hamse, la manito de 5 dedos que expresan los canales realmente de severidad o de bondad. Entonces, el número 3 expresa esto, justamente, el equilibrio tras la inestabilidad del número 1 y el número 2. Pero por supuesto pasamos un número 4. ¿Por qué? Porque el 3 es consolidación. El 1 y el 2 serán enfrentados, lo divino y lo espiritual. Lo divino espiritual por un lado y el mundo físico por el otro, que es un reactivo que pone a prueba al 1 y el 2. Y el 3 trae esa paz, esa consolidación, esa armonía. Pero el 3, al poder lograr esa paz, de todas maneras todavía está relacionado con la inestabilidad del número 1 y el número 2. Por eso el número que realmente define lo que es estabilidad, lo que es equilibrio, lo que es consolidación, es el número 4. Por eso patriarcas son 3 y señoras que están ingresando les digo que las matriarcas son 4. Las matriarcas revelan una estabilidad y una consolidación superior a los patriarcas. Porque justamente así se expresa varias fuentes de la Torá que dicen una verdadera silla tiene 4 patas. Nosotros vemos vehículos en la vía pública a veces de 3 ruedas y da miedo, no sé, muy estables. Un vehículo bien es uno de 4 ruedas. Una silla bien estable que soporta el peso de quien se sienta, sobre todo el mío, es una silla de 4 patas. Una silla de 3 patas la Torá no la llama estabilidad. Si bien te podés sentar y pueden estar distribuidas las patas, de todas maneras por lo menos genera un asiento, por lo menos en 1 y 2 patas no funciona. Son 3 patas y la tercera consolida la 1 y la 2, pero recién una 4 patas es estable. ¿Y qué es 4 esta semana? Que está en el nombre de Moshe, que es 4, es el cuarto libro de la Torá que está terminando. El cuarto libro de la Torá, Bamidbar, en el desierto. Está terminando el cuarto y estamos dando lugar al quinto. Y acá me está saludando Eva, me está saludando Raquel, Agutenaj me dice buenas noches. ¿Cuál es el punto? Que el número 4 implica en sí mismo, en esencia, esa verdadera consolidación. Pero como todas las cosas, siempre sabemos que el quinto elemento es el que va más allá de cualquier condicionamiento, de cualquier variable. El número 5 ya supera el 4, que es el libro que viene y tiene que ver con el quinto nivel del alma. Ya no es el 4 que se diferencia del 3 y que de alguna manera tiene cierta cercanía y continuidad. El número 5 representa justamente, y también marcado en el primer líder de la historia, Moisés, cuyo valor numérico es 345, la parte más profunda del alma, la verdadera unicidad. No por nada en la Kabbalah y en el Hasidismo, al quinto nivel del alma se lo denomina Yehidá. Yehidá, sí, una palabra en hebreo que tiene la misma raíz que Yahid, que es único, que viene a su vez de Ejad, que es uno. Es decir, que el número 5 en el judaísmo es llamado 1 también, porque expresa la verdadera unicidad, la verdadera profundidad, el verdadero núcleo que contiene a todo. Entonces, ya que más o menos vamos entendiendo cómo esto va del 1 al 5, ahora sí, ajustense los cinturones de seguridad. Vamos a empezar a pasear con números un poco más grandes. Vamos a empezar a pensar todo el detrás de cámaras que hay de los temas de Mashiach, como estudiamos un poquito la semana pasada,
que este periodo de tiempo que se llaman las 3 semanas, ¿sí? No son 3 tristes semanas, sino son 3 alegres semanas, justamente porque 3 tiene que ver con los 3 grandes templos de Jerusalén, no por semanas fatídicas que alguna vez existieron, no miramos más para atrás, no miramos más al 1 y 2, miramos adelante hacia el 4 y 5, que son números que tienen que ver con la redención. Y le decía que Moshe, el valor numérico de Moshe, es 345. Y recuerden el número que les voy a decir, a los que les gusta jugar un numerito o algo así, como hacían las bobes, las abuelas, 358. 358 es el valor numérico de Mashiach. Si hacemos los cálculos entre Moshe y Mashiach, hay 13 de diferencia. 358 menos 345 es 13. ¿Cuál es uno de los sabios que más le gusta descubrir la numerología? El Baal HaTurim, ¿sí? El hijo de Rabbeinu Asher, alguien que explica realmente la Torá, lo encontramos en los Humashim, que están completos, Baal HaTurim. En general sus explicaciones están relacionadas con los números que hay detrás de los versículos. ¿Qué enseñanza más podemos captar del valor numérico de una palabra? Las palabras nos dicen mucho, las palabras nos enseñan la esencia, justamente lo que hay, la energía divina que está dando vuelta. Y hay un número que no hay que olvidarse nunca. Yo cuando voy a Mar del Plata y veo a Rubén, veo el kilómetro 358 y me emociono. Digo, qué lindo número. Porque 358 es el valor numérico de Mashiach. Y como les decía, no es el único valor numérico famoso de la Torá, que es 358. Ya cuando empieza la Torá, hay un personaje que no tiene buena prensa, que realmente hizo que hasta hoy en día tengamos que trabajar, que se llama Nahash, la serpiente, Nahash Akatmoní, la serpiente original. A que no saben qué valor numérico tiene la palabra Nahash. Sí, 358. 358 igual que Mashiach, porque justamente en este desafío de la creación, en este ocultamiento que hizo Hashem en la existencia, para que nosotros trabajemos en revelar su presencia, tomemos compromiso para que Él se manifieste en el mundo, y en eso se basa toda nuestra tarea espiritual en la vida, en jugarnos por nuestras creencias, en tomar ese compromiso. Como dice el hasidismo, citando al Talmud, no fui creado sino para servir a Dios. Es decir, que ya en el principio de la creación, esa intervención de esa serpiente, esa trampa divina, como hablan los libros, esas cuestiones que tienen que ver con las conspiraciones divinas, como dicen los versículos, Dios es temible en sus conspiraciones. El mundo se creó de una manera óptima, pero Hashem Dios puso en funcionamiento el juego de la vida, y enseguida el mundo se degradó, su presencia se ocultó, y lo primero que trajo este ocultamiento de la presencia divina fue el Nahash, la raíz de todo error humano, justamente porque el error es fundamental para el crecimiento. Entonces, esa serpiente que está presente en el Génesis ya suma 358, para que sepas que es el Mashiach, cuyo valor numérico es el mismo, el que viene a rectificar, el que viene realmente a poner las cosas en su lugar. Que el mundo, como fue creado y como está configurado, tiene que tener manifestación divina. No solamente una manifestación divina poética de porque sale el sol, o sopla el viento, o vemos el frío, o las olas del mar, y deducimos intelectualmente que hay un creador. Cuando hablamos de revelación divina, hablamos realmente de la presencia, de su observación, algo que tal vez de chicos nos enseñaron que no podía suceder. Toda la Torá, y más que nada el hasidismo, la esencia de la Torá, hablan de esto, de la revelación divina que tiene que volver al mundo. Esto en hebreo se llama Shejiná, presencia divina. Entonces, esto es un poco la cuestión. Todo lo que venimos a hacer en este mundo es revertir esta situación de ocultamiento original simbolizada por la serpiente, cuyo valor es 358. Pero, ¿cómo llegamos desde la serpiente hasta el Mashiach? ¿Cómo vamos de un 358, que parece un colectivo del conurbano bonaerense,
¿sí? A otro 358. ¿Cómo vamos de un lugar hasta el otro? Hay otro 358 más que interesante, y que es el Hoshen, que es el Hoshen, cuyo valor numérico también es 358. Es literalmente el pectoral que vestía el Cohen Gadol, la máxima autoridad espiritual del pueblo judío, como muchas veces leemos en Yom Kippur, como era el operativo en el Gran Templo de Jerusalén, para hacer todas las mitzvot referentes a este gran día. El Cohen Gadol tenía 4 ropas adicionales a un Cohen normal, y tenía colgado un Hoshen, un pectoral. En ese pectoral estaban los Urim Betumim, un pergamino doblado, etc. Pero lo importante es que en ese Hoshen era realmente un espacio, en ese pectoral donde estaban los nombres de todas las tribus, era un espacio de manifestación divina, de conocimiento divino. Por eso hay tantas asociaciones de ideas entre el Hoshen y la Torá. Cuando había algo que no se podía resolver y el Sanedrín no podía resolverlo, estaba el Hoshen con los Urim Betumim para traer las respuestas necesarias. Por eso, si queremos conectar esa situación original del Génesis, donde se definió la creación, donde se ve el trabajo que hay que hacer para revelar luz dentro de tanto ocultamiento, a través de las buenas acciones, a través del vínculo con el Creador, de descubrir realmente lo que está detrás de esta pantalla física que es el mundo, que es todo divinidad. Entonces esto se logra por medio de la Torá, el conocimiento divino, el Hoshen, que también vale 358. Y les decía que algo interesante es que entre Moshe y Mashiach hay poquitos números. Entre el nombre del primer libertador, Goel Rishon, y el nombre de quien estamos esperando, y sí que esperamos, ya casi son 1952 años de espera. Entonces es muy cercano el número de Moshe al número del Mashiach, 345 a 358. Y les dije que la diferencia son 13 números, un número muy famoso en el judaísmo, no solo por hoy, que es 13 de julio. Hoy ponían en los chistes en las redes, ponían una foto de Julio Iglesias haciendo el bar mitzvah, porque eran los 13 de julio. Entonces, este número 13, que es la edad justamente de adultez, 13 son las reglas de estudio de la Torá, 13 son los atributos de compasión divina, Midot Arahamim, y así hay muchas cosas que son 13, pero 13, la más famosa que se asocia al número 13, es el valor numérico de otra palabra, que es la palabra Ejad, justamente la palabra que define la unicidad, la palabra que nos muestra que todo es divinidad, y que como si fuéramos niños, cuando éramos chiquitos, abríamos un aparato de radio, abríamos algo, buscábamos a ver si había alguien hablando, y desarmábamos las cosas para ver qué había adentro. Y esto es maravilloso en un niño. Un niño quiere ver qué hay atrás de las cosas. A veces somos grandes y se bloquea y se neutraliza esa búsqueda. Y es espectacular una búsqueda de un niño. Un niño busca la verdad. Nosotros somos llamados niños por Hashem. Kinar Israel Beoabeu, pues Israel es un pibe y lo quiero, dice Hashem. Entonces, esa búsqueda permanente en la creación, de buscar que todo es divinidad, qué hay detrás de cada cosa, qué hay detrás de cada suceso, qué hay detrás de cada área. Eso lo encontramos en el número 13. 13 es el valor numérico de la palabra Ejad, 1, unicidad. ¿Por qué? Porque Ejad se escribe con Aleph, que vale 1, se escribe con Het, que vale 8, y se escribe con Dalet, que es una D, que vale 4. 1 más 8 más 4 es igual a 13. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Por qué la cercanía numérica entre Moshe y Mashiach? Por lo siguiente, porque toda la tarea desde que se entregó la Torá, toda la tarea desde el monte de Sinai, cuando se nos dieron los planos de ejecución de la obra de la creación, cuando empezó el espíritu y la materia a convivir, cuando empezamos a trascender de esta terrenalidad y cuando empezamos a lograr consagrar la materia, transformar la materia en santidad, cuando empezamos a vincularnos con el Creador desde abajo, en ese momento el mundo se empezó a unificar. En ese momento se empezó a revelar en el mundo como todo es divinidad. Que esta es la tarea de un judío. Por eso un judío donde está
grita Shem Echad, Dios es uno. Y esta es la diferencia fundamental entre Moshe, que es el receptor de la Torá, y Mashiach, que es el que termina cumpliéndola, el que termina inaugurando justamente la concreción de esta construcción que fue la entrega de la Torá. Mashiach es el que corta la cinta, porque todo lo que tenían que hacer los judíos a lo largo de la historia se hizo y sobra. Como explica el Rebbe, tantas veces dice esto el Rebbe, ya vivimos tantas cosas, tanto sacrificio, tanto heroísmo, tanto milagro, ya sobra. El Mashiach tenía que haber venido hace rato, dice el Rebbe. Por eso es que tenemos que estudiar temas de Mashiach y Geula. Y volviendo al punto, entre Moshe y Mashiach hay 13 números de diferencias. La unicidad es esto que logró el judío en la historia. Realmente vivir de una manera, sentir de una manera, mostrar que la creación es Hashem, que la creación es Dios. Y todo tiene que ver con esto, porque en general al mundo le molestaba, está bien, vos querés tener una parte espiritual de tu vida, tenela, pero no te metas en el aspecto material de mi vida. Que esto es un poco la pelea entre Jacob y Esab. A Esab no le molestaba tanto que Jacob se haya llevado las bendiciones de su padre Isaac. A Esab le molestaba que Jacob iba a consagrar lo mundano. Por eso está escrito que el pueblo de Israel es Goy Echad Baaretz. Sí, del pueblo de Israel también está escrito que es Goy. Goy no es una mala palabra. Está el tono en que se usa esa palabra, tal vez es, pero Goy significa pueblo, y está escrito que Israel es un pueblo en la tierra, justamente porque toda la tarea de Israel es en lo terrenal y lo mundano revelar que todo es divinidad, que Él es uno. Por eso estará la molestia de las naciones, la molestia del hermano de Jacob. Yo te dejo que tengas tu ala espiritual, pero no te metas en lo mundano, no me molestes en lo mundano, en la vida común y corriente, diciéndome que acá también está Shem, acá también está Dios, déjalo a Dios en el cielo. Por eso la humanidad tiene ese preconcepto de que Dios está en el cielo. No, Dios es todo, está en la tierra también. Eso es un poco la diferencia entre Moshe y Mashiach, 345 a 358. Y vamos a pasar a otros números. Dos números interesantes que tienen que ver con la redención, los estamos por vivir, y espero que sea para alegría y para Yom Tov, en las próximas semanas. Todos sabemos que hay un día por delante que se llama Tisha B'Av, el 9 de Av, que si bien es un día que pasaron cosas trágicas, el versículo que estudiamos la semana pasada de Zeharia habla de que el ayuno del quinto mes, que es Menahem Av, se va a transformar también en un día de Yom Tov. ¿Y quién habla de esta? Y como todos sabemos, nosotros ayunamos un día, ya no vamos a ayunar nunca más, si Dios quiere. En las épocas que ayunábamos, en las épocas pasadas, todos estudiamos que la destrucción del templo no solo fue el 9 de Av, fue el 9, empezó la destrucción, el incendio del templo, pero el templo mayormente se quemó el día 10, Emanuel. O sea que la destrucción del segundo templo fue el 9 y el 10 de Av. Pero como no hay cuerpo que aguante, ya nos hacen ayunar un día, imagínate lo que sería 2. Entonces usamos un día solo. El 9 de Av ayunamos nada más. Y en el hasidismo se pregunta, ¿qué otro 9 y 10 parecidos hay? Pero hay un sabio, también muy famoso, que vivió en España y que tiene una historia extraordinaria, el Ibn Ezra. Ibn es Ben en árabe, el mundo lo conoce como el Ibn Ezra. Él es el primero que descubre la relación del 9 con el 10, el primero que nos enseña abiertamente esto. ¿Y qué es esto? Todos conocemos el primer 9 y 10 más famoso, ¿sí? Es justamente el 9 de Tishrei con el 10 de Tishrei, que es la víspera de Yom Kippur, con Yom Kippur, donde el día 10 tal vez es el que se lleva la fama y se lleva la portada de los periódicos, los titulares, porque es el día del ayuno, pero está bueno saber que el día 9 es considerado un Yom Tov, un día festivo, un día que hay que comer el doble, así está escrito, y que vivirlo con una intensidad doble, porque el día que sigue es un día totalmente espiritual, y en el hasidismo hay una comparación del 9 al 10, como una transición justamente desde lo
espiritual, desde lo terrenal hacia lo espiritual, justamente la llegada a lo que tiene que ver con una plenitud, una perfección. Por eso no es casual, no es aleatorio, que nosotros somos la novena generación del hasidismo, y como explica el Rebbe, que a su vez se convierte en la 10ª de la redención. Somos el 9, ¿sí? En términos deportivos somos el 9, el centro delantero, que se hace 10, la manija del equipo. El 10 es el jugador perfecto. Somos el 9 que pasa al 10, justamente estamos en un periodo de transición, por eso somos llamados la última generación del exilio y la primera generación de la redención, porque justamente vivimos esa transición, la transición que tiene que ver con del 9 al 10 de Av, como está escrito en los libros. Realmente cuando uno estudiaba, y que no lo tengamos que hacer más, cómo eran las cosas el 9 de Av, la tragedia que era para el pueblo judío, realmente era muy difícil todo, las pérdidas humanas, etcétera. No es un tema que quiero hablar, pero sí hay un dato, que cuando el templo se empezó a destruir, los romanos dejaron de asesinar. Es decir, que el 10 de Av, de alguna manera está asociado con esta interrupción de la muerte, con la conversión, con la ayuda de Dios, en días de regocijo y alegría. Por eso el 9 de Av está escrito que es el nacimiento del Mashiach. Y por más que nosotros vemos lo áspero, lo exterior y lo duro de la historia, estamos próximos a la irrupción del número 10, al número de la perfección, al número que tiene que ver mucho con otro número que no quiero dejar de mencionar hoy, aunque sea sintéticamente, que es, ya se imaginarán qué número quiero decir, el 770, más conocido en el barrio como 770 o 770, este número que dice muchísimo sobre la redención. Tal vez este número es un producto del fanatismo, porque es el número de dirección de donde está el líder de la generación, el Rebbe Lubavitch. No, el Rebbe mismo explicó este número 770. Y no solo lo explicó, sino entregó en manos, allá por noviembre de 1991, un cuadernillo de enseñanza llamada Kuntres Bet Rabenu Shebebabel, que es uno de los nombres de la sinagoga del Rebbe, la casa de nuestro Rebbe, la casa de nuestro maestro, explicando este número 770 y su vínculo con el Mashiach. De más está decir que los Hasidim que juegan con las calculadoras, hay libros de Gematriot también, de valores numéricos, que Bet Mashiach, casa de Mashiach, es 770, pero nos vamos a que también está escrito en ese fascículo que entregó el Rebbe, pero nos vamos a remitir, si alguien quiere mientras escribir una pregunta en los últimos minutos, a los 770 que explica el Rebbe en ese fascículo de enseñanzas. El primer 770 que explica el Rebbe es una palabra que está en una haftará que describe uno de los países más polémicos de la historia. Tzarfat. En Parshat Vaigash, me parece, hay una haftará que dice que habla a Tzarfat, hasta Francia. Tzarfat en hebreo significa Francia y viene de la raíz letzaref, Tziruf, que significa refinación. El Rebbe en esas semanas que entregó este fascículo se encarga de explicar cómo Francia representa, espero que ningún francés se me enoje, Francia representó en la historia la mayor oposición a la santidad, es decir, siempre fue opuesta al judaísmo, ni que hablar de la expulsión de París, de Francia, la expulsión de todos los judíos de Francia en el siglo XIII, sino que cuando el hasidismo irrumpió en el mundo judío, Francia nunca fue un lugar fértil para el judío, nunca fue un lugar donde era fácil la espiritualidad. Todos sabemos el enfrentamiento entre el primer Rebbe de Chabad y Napoleón, cómo Napoleón persiguió al Rebbe, cómo el Rebbe huyó, y todo lo que está relacionado a esto. Francia, más allá de su revolución y sus famosos liberación, liberalité, igualdad y etcétera, esas palabras engañosas, como las palabras de cualquier gobierno populista, en realidad la única liberación que se buscaba es liberarse del sentido de la vida, liberarse de la verdad de Dios. Igualdad era igualdad para el partido nada más, o para los que estaban
en la coima, pero no igualdad, no era tan igualdad como se propagaba, etcétera. Tampoco era una hermandad tan real. Francia representa en la Torá y está analizado en el Tanaj, en la Kabbalah, justamente el lugar de la impureza, el lugar de rechazo a la santidad. ¿Y saben cuánto suma Tzorfat, Francia? 770. Justamente este número tan relacionado con Mashiach. ¿Y por qué explica al revés esto? Porque 770 es Francia, porque Francia en las últimas generaciones, desde que apareció el hasidismo, empezó a vivir un proceso de transformación y de instalación de santidad. Por eso el Rebbe en ese fascículo cuenta cómo Rebbe fue incursionando en Francia, cómo él mismo fue un Sheliach, fue un emisario del Rebbe anterior, como vivió 6 años ahí, divulgando judaísmo, sentando las bases de la gran comunidad judía y floreciente que hoy en día es Francia. Realmente la cantidad de hasidim extraordinaria que hay en Francia, cómo se vive el judaísmo de forma plena. Y justamente eso es a través de qué, de otra palabra que suma 770, que es la palabra parasta, tan asociada a Mashiach. Parasta, de ahí viene la canción Ufarasta, te expandirás, viene de Poretz, del Ben Parzi, del Ejadoidi, que también es una expresión de Mashiach. Entonces, acá me pone Eliau que mañana es 14 de julio, imagino que tiene que ver con lo que hablé, con Francia. Entonces, justamente cómo logramos transformar esta negatividad del mundo, que ya está totalmente transformada, ya quedó atrás, dice el Rebbe, ya estamos en el incipiente inicio de la redención, ya estamos en el umbral, ya abrieron la puerta, falta que nos meta un manotazo como el Rebbe le hace el gesto al Rab Mordejai Eliau y nos metan para adentro, Alois Happen, como se dice en Yiddish. Entonces nos arrebaten y estemos adentro. Entonces es importante saber, como explica el Rebbe ahí, que este número 770, que es la suma de 70 más 700, ese número 7, que son las emociones, multiplicado por 10 y por 100, que nos enseña también que esas emociones, esas cualidades de la creación, estos 7 días a la semana, esa cuestión cíclica también llegó a su máxima expresión. Por eso 770 es un número de Mashiach, porque la impureza del mundo se transformó, más allá de que vemos un mundo lleno de problemas y convulsiones. Esto es el último día del virus, el último día de fiebre. Detrás de todo esto está el fin del mal, explica el hasidismo y el Rebbe en particular. Me queda el último minuto. Quiero aprovechar justamente para volverlos a invitar el jueves que viene, si Dios quiere, en Yerushalayim, todos juntos, unidos, viéndonos las caras, haciendo lejaim, cantando, alegrándonos, viendo a todo el pueblo judío unido, como está escrito que todo Israel debería estar en una sola suká, bajo un mismo techo, todo Israel. Así que quiera Dios que pronto ya todo este ocultamiento se vaya de lado. No solo esta cuarentena, sino la cuarentena más larga del mundo es el exilio del pueblo de Israel, 1952 años acá. Que se acabe esta cuarentena. ¿Sí? Acá me pone Eliau, 1789, la toma de la Bastilla, nos dio la bomba, me dice Rubén, ¿sí? Jugó su papel en los planes de Hashem, pero de todas maneras, por justamente Rubén, Francia se fue transformando con los años, por eso es que es un bastión del hasidismo hoy en día. Y bueno, que nos encontremos todos en alegrías, que realmente estudiando Mashiach, como dice el Rebbe, lo traemos. Hay que vivirlo, como dice esta semana, hay que verlo en cada instancia, en el mojón 358 de la ruta, hay que ver Mashiach, hasta en la sopa hay que verlo. Hasta la próxima, un abrazo a todos.